superficie irregular. Entonces una variación viene a ser una aplicación H que va de un rectángulo de 0 a L, de tal manera que estas curvas, como lo hicimos ayer, ¿no? ¿Cuándo se dice que la variación es propia? Cuando estas curvas se reducen a un punto. Condiciones H de S,0 es alfa de S y es propia cuando H de 0,3 alfa de S, alfa de 0 y H de 0, ¿cuál es el objetivo de esto? Estudiar la longitud de alfa en relación a las curvas variacionales. Entonces, ¿qué vienen a ser estas curvas variacionales? Entonces se fija por ejemplo, si nosotros fijamos este de aquí, esto sería 0,2. Entonces, esta curva es esta. Esta es la curva de H, T, un T fijo. Entonces, se tiene la curva. Cada S ya se corresponde a H de S, ¿cómo sería la longitud de esta curva? Vamos a intentar H sub T. ¿Cómo se definiría la curva? Perdón, la longitud de esta curva. La integral de dónde? De 0 hasta L de quién? Derivada de H con respecto de S o con respecto de T. Esto está fijo. Con respecto de diferencial de T, diferencial de S. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se requiere? Estudiar esta longitud en relación a la longitud de A. Objetivo. Estudiar la longitud de alfa en relación a la longitud de estas curvas H. ¿Quiénes H sub T son estas curvas de H? ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cómo se hace para estudiar esto? Entonces se determina, no sé si pueden apagar el. ¿No sería que mejor que tu amigo directamente lo falla antes de que te levantes? Ya. Entonces, ¿qué se hace? Se determina un funcional no lineal. L. Entonces, L de T viene a ser igual a la integral de 0 a L. Diferencial de T. Pregunto, ¿este L de T qué es? Diferencial de T. Geométricamente, ¿qué sería? Acá no, el T está fijo, ¿no? Acá la variable de integración es eso. Entonces, ¿esto qué es? ¿Longitud de qué? L de T, ¿qué viene a ser? Es la longitud de la curva. ¿Qué curva?
Que acá una S le asocia a H de S como T, porque nuestro entiende que el T lo está fijando. Claro, al decir el del T, ahora me digo el T. Para el otro T habrá otra longitud y así. Esto viene a ser igual la longitud de la curva H. Correcto. Entonces, afirmación. L, que va. ¿Cuál es el dominio de L? 2 de infinito. Acá T que asocia L es diferenciable. Y T igual a 0. ¿Alguien podría decirme por qué es diferencial en T igual a 0? ¿Por qué sería diferencial en T igual a 0? Pero que sale diferencial. ¿Cómo sería la derivada en 0? A ver, deriven igual en el 0. Acuérdense que esto es raíz cuadrada, ¿no? De h de s por h de s. ¿Cuánto deriva? ¿La curva? Señor delegado, dígame de inmediato. Esto lo vamos a escribir así. Bueno, no está escribiendo tanto. Raíz cuadrada de. Le voy a poner h de s, h de s. ¿Cuánto es derivado? Derivada de la raíz cuadrada, ¿cuánto es? Raíz cuadrada, ¿no? H de s, h de s. Y arriba, la derivada de esto. Sí, ¿cuánto vendría a ser derivada con respecto de t, no? H de s, h de s. ¿Cuánto sería esto? Esta derivada, ¿cómo pasa acá? ¿Por qué no hemos hecho eso? ¿Como derivado solo o derivada covariante? Covariante, ¿no? Porque si pasa como derivado solo va a tener una parte tangente y una parte normal. Esa parte normal con esto se hace 0. Entonces, ¿cuánto quedaría acá? 2 veces derivada covariante con respecto de t de h de s de h. ¿No es cierto? Esto es igual, entonces, derivada de h con respecto de s en el tiempo 0. ¿A qué es igual? 2 con 2 se va. Quedaría derivada con respecto de t de h, derivada de h con respecto de s en el tiempo h, s, 0 por la derivada de h con respecto de s en el tiempo s, 0 entre cuánto? Norma de la derivada con respecto de s de h de s, 0. Así está bien, ¿no? ¿Sí? No es necesario que copien esto. Ahora, para que esto sea diferenciable, esto de acá tiene que ser distinto de. ¿Qué es esto? Cuando t es igual a 0, ¿cuánto es h de 0? Alfa. Alfa 0. Entonces, ¿cuánto sería esto? Alfa prima de s. Entonces, en las hipótesis hay que ponerle que alfa es una curva regular. Porque si no, no tendríamos cómo garantizar que su velocidad siempre es distinto de 0. ¿Ya? Entonces aquí hay que ponerle alfa es una curva regular. Ok, sigamos. Entonces, efectivamente es diferencial en 0, porque eso es distinto de 0. Ok. Muy bien. Entonces, de cálculo en una variable. Si una función tiene un mínimo, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? 0. Es un punto crítico. ¿No es cierto? Entonces, para estudiar, yo quiero encontrar una curva, como la que está aquí de pintada en negro, cuya longitud
sea menor o igual que cualquier curva de sí. O sea, que cualquier curva dada por una variación. Para estudiar, ¿qué hacemos entonces? Aplicamos acá, porque esa es una función real de variable real. ¿Qué tenemos que usar acá? Necesitamos para determinar que alfa tiene longitud menor o igual que cualquier curva variacional S que le determine H de S, T. ¿Qué se requiere estudiar? Se requiere determinar fórmulas primero, para que una función tenga un mínimo que deben estudiar, si la derivada es 0. Si la derivada es 0 no alcanza un mínimo, ¿no es cierto? ¿Cómo tendríamos acá? L' de 0. ¿Es suficiente determinar que la derivada es 0 o necesitamos un teorema adicional? ¿Cuándo sabemos con exactitud que una función tiene un mínimo? Si en ese punto, primera condición, la derivada es 0, o sea, es un punto crítico. Segunda condición, si la segunda derivada que es mínimo mayor que 0. Entonces se requiere determinar fórmulas para a esta fórmula se le va a llamar fórmula de la primera variación y obviamente a esta fórmula de la segunda variación. A pesar que ya lo hemos determinado lo que he dicho acá. Ahora, imaginémonos que alfa sea una geodesia. ¿Ya? Imaginémonos que alfa, esto no lo corrijo, que alfa esté parametrizada por longitud de alfa. Y tomemos cualquier variación h de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo el L de t, que viene a ser integral de 0 a L, de la derivada de h con respecto de s, de diferencial de t. ¿Vamos? L de 0, ¿quién es? ¿Longitud de qué curva? Es la longitud de alfa, porque cuando t es igual a 0, h de s 0 es alfa. L de 0 es la longitud de alfa. Esto es longitud de alfa. Muy bien, dígame por favor cuánto vale L' de 0. 0 a L, derivo acá. ¿Cuánto salía la derivada? ¿Se acuerdan? Salía derivada covariante, ¿no? Con respecto de S, la derivada de H con respecto de S, en S,0, ¿no? Y aquí era derivada de H con respecto de S en S,0. ¿Se acuerdan? Y acá era norma de con respecto de S en S,0. Pero esto era alfa prima de S, como está parametrizado por longitud de alfa, esto es 1. Ok. Entonces, si alfa es igual a una geodésica, ¿cuánto sale L' de 0? ¿Y por qué? Porque acá debería haber parecida derivada covariante con respecto de S de la derivada de H respecto de S. Porque el parámetro de alfa es S, no es T. Y me aparece derivada covariante con respecto de T. ¿Qué hacemos? A ver, deriven, por favor. Aquí. Pueden aplicar el lema de Schwarz en las segundas derivadas comunes.
sugerencia. Por el lema de Schwarz, esto es lo mismo que poner derivada covariante respecto de S y la derivada de H respecto de T. Saquen la derivada de S hacia afuera. ¿Ya salió? Mentalmente. Cambio las derivadas. ¿Por qué vale intercambiar estos dos? Porque son continuas. No hemos probado eso, que el lema de Schwarz vale para superficies regulares. Pero es simple, ¿no? Porque al momento de derivar, esto había entrado como derivado usual. La derivada usual es la parte tangente, pero no la parte ortogonal. Antes de hacer eso, como es la derivada usual, hacemos el cambio. Lema de Schwarz. Entonces, esta derivada covariante, ahora ¿cómo va a ser? Derivada covariante con respecto de S, de la derivada de H respecto de E. Muy bien, sacamos derivada con respecto de S, derivada con respecto de T. Sacamos la derivada acá, o sea, para que aparezca derivada con respecto de S, acá aparecería H de T por H de S. Menos ¿cuánto? Menos H de T. Por Menos H de T, derivada covariante con respecto de S, la derivada de H respecto de así. A ver, verifiquen si estoy bien. Estamos bien, ¿verdad? La derivada solo tendría que estar con respecto a T. ¿Aquí? Ah, sí, claro, está derivada con respecto de T, pero esto La segunda es que acá le sacamos la derivada con respecto de S. Es como si ustedes son de este principio, A por B, sí, sí. derivada con respecto de S es derivada con respecto de S por B, más A por la derivada, en este caso sería así. Vamos a poner la derivada covariante de frente. Entonces, como estoy poniendo esto, tengo que restarle esta parte para que sea igual, ¿no? Esto que está acá pasa a restar. Y respecto de... ¿Sí que está bien? Sí, sí está bien. ¿Está bien lo que acabo de decir los demás? ¿No? A ver, hagamos. Tengo derivada con respecto de T, la derivada de H respecto de S, por la derivada de H respecto de S. Lema de Schwarz, esto puede cambiar, ¿no? Derivada covariante con respecto de S, de la derivada de H respecto de T, o derivada de H respecto de S. Esto que es igual, saco esta derivada usual, derivada con respecto de S. ¿Cuánto queda acá? Derivada de H respecto de T, o la derivada de H respecto de S. Pero como estoy sacando esta derivada, utilizando este principio elemental de cálculo de una variable, ¿cuánto le tengo que restar acá? Menos. Esto es como si fuese el A y esto es como si fuese el B. Tendría que restar esto que está sumando, pasa a este lado, multipliquen este restando, ¿no? Derivada con respecto de H de T, o la derivada covariante con respecto de ¿cierto? Ok. Entonces, L', ¿cuánto sería L'? Por lo tanto, L' de 0 es igual. Integremos esto.
es la integral de la diferencial de S, diferencial de S. ¿Cuánto sale? Integral con respecto de S, ¿cuánto vendría a ser acá? Derivada de H con respecto de T, derivada de H con respecto de S, evaluado de 0 a L, ¿no? ¿No es cierto? Y esto es una geodésica. Como H es una geodésica, S de acá vendría a ser la derivada cuadrática con respecto de S de alfa prima de S. Esto es 0. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces, yo hubiese querido poner que esto salga 0 y no ha salido 0. Me ha salido esto. Entonces yo podría conjeturar lo siguiente. Alfa es una geodésica, sí, solamente sí, para toda variación propia, L' de 0 es 0. Porque si es una variación propia, esta curva se reduce a una constante. ¿Cuánto vendría a ser H de 0,t? Alfa de 0, ¿no? Lo derivo con respecto de t, sale 0. Eso es lo que quiero demostrar. Que se puede usar el cálculo variacional para definir geodésicas. ¿Y qué es el cálculo variacional? Que es estudiar una vecindad de curvas de mi curva dada y estudiar la longitud de esas curvas. Si yo demuestro que la longitud es mínima de la longitud alfa, entonces digo alfa es una geodésica. Otra manera de definir geodésicas a través del cálculo variacional. Primera condición, tomar una variación. Segunda condición, estudiar la longitud de las curvas variacionales. Y tercera condición, bueno, al final yo tengo esto funcionando. ¿Y cuál es la otra condición? Analizar cuánto vale el prima de 0 y cuánto vale la segunda derivada. ¿Y por qué analizamos la primera derivada y la segunda derivada? Cálculo elemental. Una función tiene un mínimo si obviamente es un punto crítico. ¿Cuándo sabemos que es un punto crítico? Cuando la derivada es 0. ¿Y cuando tenemos la seguridad que es un mínimo? Cuando la segunda derivada mayor que 0. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Determinar esas formas. ¿Ya? ¿Hay una pregunta? Qué bueno que no hay preguntas, ¿no? La primera y la segunda forma. A eso se llama primera fórmula de variación y segunda fórmula de variación. Ahora, Las condiciones también entran que la curva tiene que ser regular. sí, porque si no, no va. Ahora hay una situación. Unos otros toman este funcional para evitar esa complicación de la derivada. Acá le ponen derivada con respecto de h de s. Como ven, el valor absoluto no es diferenciable. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen al cuadrado. Y cuando le ponen al cuadrado, esto es infinitamente diferenciable para cualquier cosa. ¿Cómo se llama esto? Funcional energía. De hecho, los físicos lo estudian de esa manera. La manera como estudian la energía los físicos no es definiendo geodésicas, nada de eso, sino es definiendo de lo que está allá. ¿Ya? ¿Qué lo saben? También trabajo. Estamos acabando el tiempo. Vamos. Luego de esa charla, ¿verdad? Me dijo que iba a haber charlas.